Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves 28 de agosto. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hoy tenemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, ahora volvemos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Cómo no podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente para completar lo que todavía falta de su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos allane el camino para ir allí. Entonces, queridos amigos, así la palabra del Señor nos está indicando la alegría que produce cuando caminamos en la fidelidad. Apealas de Diego, Ave Pablo, Ayepa e Ishube, Cuerajina, los cristianos de Tesalónica. Ya, Hueromandu Ana, que los cristianos de Tesalónica son los primeros en aceptar justamente la palabra de Dios. Aquí lo recibí, la vea, pues, Pablo, predicación. Hoy cualquier cuera maba peñan de yara, ella va peñan de yara, acá a la realidad humana y cómo sobre todo el Señor con la fuerza y la gracia del Espíritu comenzó a transformar el mundo. ¿Y cuál es la propuesta de su evangelio? Opeala omonga cuaiteía Pablo. Y por eso agradece la fidelidad. Queridos amigos, este es el llamado que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida. Por eso él dice, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar que su fe continúa firme. Esto es lo que nosotros tenemos que pedir también al Señor. Y Él continúa, después rezamos siempre, nos acordamos de ustedes porque estamos muy contentos de que ustedes continúan con la fe. Esto quiere decir, queridos amigos, no solamente un creer, tener en la cabecita, sino que es ponerlo en práctica, es vivirlo, dejar todo aquello que es negativo. Ser fiel al Señor, vivir de acuerdo a sus mandamientos, dejar de lado todo aquello que es negativo y todo aquel que perjudica a la vida del cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.